Buenas tardes a todos. Disculpen la tardanza de comienzo, pero tiene que ver con estas cuestiones técnicas que suponemos que en las próximas charlas no va a pasar. Así que gracias por esperarnos, muchas gracias por estar conectados y esperamos poder intercambiar, más allá de que sea de manera virtual, un poco algunas reflexiones teológicas y pastorales respecto a esta carta pastoral de este año 2020. Esta carta pastoral que, como ustedes saben, le hemos puesto como nombre Después de mañana, una iglesia renovada y una caridad creativa. Y quería comenzar, como cuando uno accede a cualquier texto. Vamos a guardar un momentito, parece que hay un problema con el sonido. Bien. Buenas noches a todos una vez más. Como les decía, la carta pastoral de este año 2020 se llama Después de mañana, una iglesia renovada y una caridad creativa. Y como siempre cuando uno accede a un trabajo, a un documento, a un libro, lo más importante al comienzo es tener clara cuál es la estructura que tiene ese documento, cuál es la estructura que tiene esa carta. Y entonces, para aquellos que la tengan a mano, se pueden ir fijando, y si no, después la pueden ver en las redes. Pero la carta tiene fundamentalmente 5 partes. Una primera parte que es una introducción, en la cual yo explico un poquito cuáles son los motivos, cuáles son las causas que me llevaron a hacer esta reflexión este año 2020. Una segunda parte que está ligada a una cuestión más histórica. Planteo a la historia como maestra de vida, tomando una frase del filósofo Cicerón, y planteo entonces cómo la pandemia, cómo esta situación que hoy vivimos, es un hecho que ha sucedido ya en la historia en algunos momentos, y en este caso concretamente, yo voy a después, dentro de esta segunda parte, a plantear la epidemia de fiebre amarilla de 1871, muy brevemente. Yo hice mi tesis de licenciatura en Historia precisamente sobre ese tema, y me parecía bueno poder enmarcar y darnos cuenta cómo nosotros en nuestra historia argentina hemos también experimentado un tiempo de pandemia, hemos también experimentado en algún momento un tiempo de epidemia. Y no solamente les voy a contar sobre la historia de la epidemia de fiebre amarilla, sino que también les voy a plantear cómo las conductas se repiten, cómo un montón de veces vamos a poder hacer un paralelo entre aquella epidemia de hace casi 150 años y la pandemia de coronavirus que vivimos hoy en todo el mundo. Una tercera parte de la carta pastoral va a plantear un nuevo modo de ser iglesia, es decir, ante las motivaciones en mi reflexión de por qué quise escribir esta carta y ante la historia que nos dice que hay conductas o patrones de conducta que se han repetido en las distintas épocas cuando estuvimos en tiempos de pandemia, les planteo un desafío, que si quieren es el nudo central de la carta pastoral, que es un nuevo modo de ser iglesia. La tercera parte. La cuarta parte, un planteo que ya, si quieren, como más específico, que tiene que ver con un desafío que yo le planteo a toda la diócesis de Río Gallegos, y es Cáritas somos todos. En general, muchas veces tenemos la idea de que Cáritas es la ropería, de que Cáritas es el servicio que prestamos con la bolsa de mercadería, y en realidad en este nuevo modo de ser iglesia planteamos que Cáritas somos todos, porque en realidad Cáritas somos todos, y lo vamos a ver después en algunos documentos de la iglesia. Y una quinta parte, que es la conclusión.
donde, después de haber visto cuáles son las motivaciones pastorales que me llevaron a escribir la carta, después de haber encontrado tiempos de epidemia en nuestra historia y ver que la historia es escuela de vida, después de ir al centro, un nuevo modo de ser iglesia en tiempos de pandemia, y después de haber podido bajar a lo pastoral eso, que es Caritas Somos Todos, les planteo algunas conclusiones. Y si quieren, como subsidio final, sin lugar a dudas, para mí también es muy interesante que se pueda discutir esto, que se pueda trabajar, y por eso planteo un montón de preguntas. Algunas de esas preguntas serán disparadoras para poder conversar, para poder discutir, para poder pensar, para poder rezar. Elijan las preguntas que quieran y mi planteo es, en este tiempo con aquellos que vivo, con los que estoy en casa. Pero después sería muy interesante, o incluso ahora también por Zoom o por las redes, poder compartir con los grupos parroquiales, poder compartirlo también con grupos de amigos, poder también juntarnos con la gente del movimiento, pienso la gente de la Acción Católica, la gente del Movimiento de la Palabra. Me parece que los exploradores, cada uno podría decir, bueno, con este grupo vamos a charlar sobre la carta pastoral que nos presenta el obispo este tiempo. Entonces, como les dije, una carta pastoral, después de mañana, una iglesia renovada, una caridad creativa, con 5 partes. Hoy vamos a trabajar la primera parte. Pero antes de ingresar directamente en la primera parte de la carta, yo quería que un poco podamos también analizar el título de la carta. Las primeras palabras son después de mañana. Y alguno me dijo, padre, ¿cuándo es después de mañana? Y precisamente es lo que yo quiero que quede este sabor de que en realidad no sabemos cuándo es después de mañana. Porque después de mañana puede llegar a ser el jueves, después de mañana, miércoles, el jueves. Pero mañana, cuando sea miércoles, vamos a poder decir que después de mañana es el viernes. Es decir, después de mañana es una idea de abrirnos al futuro. Después de mañana tiene que ver con la incertidumbre que estamos viviendo porque no sabemos cuándo termina la pandemia y cuándo termina este tiempo difícil también de cuarentena. Después de mañana tiene que ver con la esperanza, porque también nos abrimos como cristianos a la esperanza, esa fuerza solar que decía el Papa Pablo VI. Entonces, también el después de mañana es abrirnos a un futuro en el que sabemos que Dios no nos va a abandonar. El después de mañana también puede darnos la sensación de un futuro muy lejano, como que no va a llegar nunca. Y entonces quizá la expresión pueda generar en cualquiera de nosotros sentimientos distintos. Esperanza, incertidumbre, encontrarnos con un futuro que nunca llega, quedarnos con una sensación de vacío o quedarnos con esta pregunta abierta de decir ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser ese después de mañana? Inmediatamente después planteo, después de mañana, una iglesia renovada. Y en esto es importante que volvamos a revisar cuál es la idea que tenemos sobre lo que es la iglesia. ¿Sí? Yo creo que igual hasta el cansancio ya hemos escuchado que la iglesia no son los templos, la iglesia no son las construcciones. La iglesia, como dice el capítulo 2 de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, la iglesia es el pueblo de Dios, un pueblo de Dios que peregrina, en este caso en la diócesis de Río Gallegos, un pueblo de Dios que tiene como cabeza a Cristo, un pueblo de Dios que contiene a todos los hijos de Dios, que contiene a aquellos que quieren luchar por la dignidad y por la libertad, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo y que tienen como fin, como meta, la construcción del reino de los cielos. Por eso, cuando hablamos de iglesia, hablamos de algo dinámico, hablamos de algo que camina, de algo que se mueve, de un pueblo peregrino que tiene a Cristo por cabeza, un pueblo peregrino formado por los hijos de Dios que buscan y luchan por la libertad, por la dignidad de toda la persona, un pueblo de Dios que tiene en sus corazones al Espíritu Santo y un pueblo de Dios que tiene una meta, que tiene un horizonte, que es la construcción del reino de los cielos.
Entonces, cuando hablamos de una iglesia, hablamos de un pueblo que camina, en el que estamos todos. Algunos con una participación más activa, algunos con una participación más protagonista, trabajando en las comunidades, teniendo responsabilidades concretas de catequista, de coordinador, trabajando en un movimiento de iglesia, y otros quizá tan solo como bautizados, intentando ser buenos cristianos en la vida de todos los días, porque ese es el gran desafío, ¿no? San Romero decía, hay muchos cristianos de domingo, lo que se necesita son cristianos de lunes a lunes, ¿sí? Estos cristianos comprometidos en su trabajo, en el estudio, en la calle, con los vecinos, en el barrio, con la familia. Por eso todos somos parte de esta iglesia, de este pueblo peregrino. Y aquellos que quieran leer sobre este tema, me parece muy interesante volver sobre los documentos del Concilio Vaticano II. El primero de ellos se llama Lumen Gentium, la iglesia que es luz de la gente, luz de las naciones. Y en ese documento, en el capítulo 2, habla de la iglesia como pueblo de Dios, como pueblo peregrino. Y el título de la carta pastoral dice, una iglesia renovada. ¿Qué quiero decir con esto de una iglesia renovada? ¿Qué quiero hablar? ¿De una iglesia distinta? ¿Qué quiero hablar? ¿De una iglesia que cambie definitivamente? No. Hablar de una iglesia renovada no tiene que ver con reemplazar. Hablar de una iglesia renovada tiene que ver con algo más simbólico, algo más espiritual. Animarnos a convertirnos. Animarnos a hacer una conversión comunitaria en la cual nos demos cuenta que estamos en tiempos nuevos. Y al estar en tiempos nuevos tenemos un enorme y gran desafío, que es adaptarnos a estos tiempos nuevos. Por eso hablamos de una iglesia renovada. No es todo lo que hicimos hasta ahora no sirve, o todo lo que huela a viejo lo sacamos. No, una iglesia renovada significa esto, ir como haciendo un proceso personal y comunitario en el que querramos vivir el desafío de adaptarnos a este tiempo nuevo. Habremos escuchado hasta el cansancio en la televisión, en la radio, que de la pandemia no vamos a salir iguales. La sociedad, el mundo va a ser distinto para siempre. Bueno, también la iglesia va a ser distinta para siempre. Y entonces el enorme desafío que tenemos es ser una iglesia renovada. Enseguida después de mañana, una iglesia renovada, una caridad creativa. Y para pensar en esto de la caridad creativa, yo tomé dos encíclicas que tiene el Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI escribió 3 encíclicas. Escribió una primera encíclica, Dios es amor, que es del año 2005. Una segunda encíclica, ¿sí? La caridad en la verdad, o la verdad en la caridad, perdón, que es del 2009. Y una tercera encíclica, que es Salvados en Esperanza, que es la que les he propuesto leer hace un tiempo. En la segunda de estas encíclicas, conocida como Caritas in Veritate, el Papa plantea, Benedicto dice, el amor, la caridad, es una fuerza extraordinaria que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la paz y la justicia. Repito, el amor es una fuerza extraordinaria que mueve a las personas al compromiso, con valentía y con generosidad. Con lo cual nos da también una idea de esta caridad como algo que nos pone en movimiento, de una caridad que nos saca de nosotros mismos, de una caridad que nos anima al compromiso concreto, dice el Papa, con la justicia y con la paz. Y la caridad, también está en esa encíclica Caritas in Veritate, tiene su fuente en Dios. Vamos a celebrar ahora el domingo la Santísima Trinidad. Y justamente la Santísima Trinidad, Dios que es familia, Dios que es pueblo, Dios que es comunidad, es la fuente de esa caridad, porque Él es el amor, ¿sí? Entonces, de alguna manera es importante decir, bueno, tenemos que vivir esta caridad, que lógicamente la vivimos porque tenemos una fuente. ¿Y la fuente dónde está? En Dios. Esa es la caridad que nosotros queremos vivir. Y la caridad que queremos vivir es la caridad
que el mismo Jesús nos dice que es el resumen de toda la ley. Seguramente todos se acordarán de aquella expresión de Jesús en el capítulo 22 de Mateo, ¿no? Donde Jesús claramente dice que el amor, ¿sí?, el amor a Dios y el amor al prójimo es la primera de las leyes, ¿sí?, el primer mandamiento, ¿sí? Y todo lo demás depende de esto primero. Todo lo demás depende de este mandamiento, del amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Por eso, en esa caridad se concentra y se resume toda la ley, todos los profetas, y es entonces, diría yo, la columna vertebral de nuestra fe. Esa caridad que tiene una fuente en Dios, esa caridad que es un amor que nos mueve al compromiso con generosidad y valentía por la paz y la justicia, como nos decía Benedicto XVI, y que es el don más grande de Dios que tiene para con nosotros. La caridad es amor recibido y es amor ofrecido. La caridad es pura gracia, ¿sí? La caridad es pura gracia, es un amor de donación absoluto. Y por eso entonces nosotros hablamos de una caridad creativa. Esta es una expresión muy del Papa Benedicto XVI, que después va a tomar también Francisco. Como que todo el tiempo hay que pensar de qué nuevo modo podemos vivir la caridad. De qué nuevo modo podemos vivir este amor concreto que me está pidiendo Dios hacia los demás. ¿De qué modo concreto puedo, de alguna manera, dar todo lo que yo recibí gratuitamente? ¿Sí? Entonces, pensaba que esta caridad tiene que ser creativa porque estamos en un tiempo nuevo. Alguno dice, bueno, pero en este tiempo que no podemos salir de casa, entonces yo no voy a poder hacer nada por los demás, ¿sí? Estaría violando las reglas. Claro, si yo pienso en hacer lo que hacía hasta hoy, seguramente sí. Pero ¿cómo nos ha enseñado nuestra gente en este tiempo lo que es la caridad creativa? Lo que es este amor gratuito de Dios hacia los demás, lo que es este centro de la ley que tenemos que vivir después con los demás. ¿Cuánta gente no salió de casa, pero sus expresiones de amor hacia los demás fueron enormes? Cocinando en sus casas, haciendo dibujos con los chicos para poner en las cajas de mercadería, donando dinero, ordenando muchas veces la ropa que después hay que cortar para hacer frazadas. ¿Cuánta gente no se movió de su casa? Sin embargo, movió su corazón al encuentro con el otro. ¿Cuánta gente fue verdaderamente creativa con las redes, ayudando a los chicos con los documentos, los cuadernillos del Ministerio de Educación para hacer un apoyo escolar virtual? Es decir, parecería que esta caridad creativa, más que hacernos mover los pies, lo que nos hace es mover el corazón. Y esto me parece que es fundamental también. Es una enorme responsabilidad de la Iglesia que no podemos dejar de lado en este tiempo que vivimos. Desde el origen se planteó como que la Iglesia tiene como tres, diría yo, tres ámbitos esenciales, tres funciones determinantes. La celebración de los sacramentos, que hoy por razones sanitarias sabemos que no lo podemos hacer. El anuncio de la palabra de Dios, que a través de las redes sociales se está haciendo de una manera muy creativa y nueva. Y el tercero es la caridad, vivir la diaconía, vivir el servicio. Y vuelvo a decir, ¿cómo puedo vivir la caridad si me tengo que quedar en casa? E insisto, seguramente no me acuerdo de un montón, pero ha habido tantos lindos ejemplos de caridad que ha habido en este tiempo, y han sido gestos de caridad concretos. Y el Papa Benedicto XVI también insistió con que los primeros responsables de la caridad en cada diócesis, el primero es el obispo. Con lo cual, yo soy el primero que me debo a vivir esta caridad creativa. No estoy acá queriendo darles clases desde atrás de un escritorio. Yo soy el primero que tiene que comprometerse en el anuncio y en la construcción de esta caridad creativa.
y por supuesto también los sacerdotes, los religiosos, las religiosas y especialmente los laicos. Este pueblo de Dios que nos está dando clase, digo porque nos está enseñando hermosamente lo que es vivir la caridad, nos está enseñando hermosamente lo que es vivir este amor de donación de Dios, nos está enseñando extraordinariamente, una vez más, lo que es concretar este don gratuito de Dios que es que nos ama. Y así como nos ama, nos pide que nos amemos. Y por eso entonces la carta será después de mañana, que no sabemos cuándo, una iglesia renovada, es decir, un pueblo de Dios en movimiento, y una caridad, un amor de donación creativo. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir el amor a Dios de una nueva manera. La carta pastoral tiene en su portada un cuadro. Si ustedes el cuadro lo pueden ver bien, después incluso les sugiero que lo vean con detalle. 99. Guayasamín tiene una expresión que la voy a leer que para mí es contundente y dice: pintar es una forma de oración al mismo tiempo que un grito. Pintar es una forma de oración al mismo tiempo que un grito. Es decir que Guayasamín en su pintura reza y grita. ¿Y qué es lo que grita? Grita la denuncia de todas las injusticias y todas las violencias del siglo XX. Por eso algunas de sus pinturas son muy crudas, son muy dolorosas. Pero yo elegí para compartir con ustedes esta pintura que es de su última etapa, ¿sí? Que se refiere a una época en la que él pintó que se llama Mientras viva, siempre te recordaré. Y que en realidad él se la dedica a su madre. Pero en su madre piensa en las madres del mundo. Guayasamín fue un pintor humanista, expresionista, es decir, quiso expresar todos sus sentimientos. Por eso decía que su pintura era oración, su pintura era un grito, su pintura era una denuncia. Y si miran el cuadro de Guayasamín son dos personas. Es una madre que abraza a su criatura, a su hijo o a su hija, y que lo hace con una imagen de mucha ternura en sus ojos, esos ojos cerrados que reflejan todo el amor, toda la caridad, toda esta donación que tiene para con su hijo. Y en los ojos del hijo lo que encontramos en esa mirada transmite ingenuidad, transmite delicadeza, transmite esa confianza de sentirse en los brazos de su madre. Los colores de la pintura son colores muy cálidos y de alguna manera el hijo está en los brazos de su madre, está en el pecho de su madre, pero también aquellos que interpretan la pintura de Guayasamín dicen que no deja de estar como en el útero de su madre, con lo cual parece que hubiese una protección. No se fue nunca del corazón, no se fue nunca del útero, no se fue nunca de mi vida, y por eso, como esta madre, lo sigue abrazando. El cuadro este de Guayasamín, que les decía que pertenece a la tercera serie de sus pinturas, el cuadro concretamente es de 1989, se llama Ternura. Y pensé que podía ser un poco expresión de la iglesia que soñamos, de una iglesia que pueda verdaderamente ser una iglesia que haga la revolución de la ternura, de una iglesia que abrace, de una iglesia que proteja, de una iglesia que abrigue, de una iglesia que reciba en sus manos a los más débiles, a los que sufren, a los marginados, a los excluidos, a los solos, a los tristes, a todos nuestros hermanos más pobres,
que no son solamente aquellos que tienen dificultades económicas o que se quedaron sin trabajo, que también son los que están solos, son aquellos que en este tiempo viven el frío de la angustia, que viven la depresión de no saber cuándo salimos de esta situación, nuestros abuelos, nuestros chicos, cuántos que necesitan del abrazo de ternura de nuestra madre. Entonces la iglesia como madre, la iglesia como esta madre que acobija, que abraza, y entonces invito a cada comunidad parroquial, invito a cada grupo de catequesis, invito a cada grupo de liturgia, invito a cada movimiento, a los scouts, al movimiento de la palabra, a los carismáticos, a todos. Los invito a ser un poco como esos brazos que reciben con ternura a los que sufren. Que recibamos, como dice la familia grande de los hogares de Cristo, la vida como viene. Y que la recibamos esa vida como viene y la abracemos con mucha ternura, ¿sí? Sin juzgar, sin marcar con el dedo acusador, sin estar señalando, sin condenar, sin pedir explicaciones de la vida que llevaste, simplemente abrazando con ternura. Se los propongo para que esto nos dure para siempre. El Papa Francisco usa la imagen de la iglesia como hospital de campaña, la iglesia hospitalaria. Bueno, esa es la iglesia que yo sueño que podamos construir juntos. Ese pueblo de Dios peregrino, ese pueblo de Dios que camina con Cristo a la cabeza, ese pueblo de Dios que quiere vivir esta caridad de donación, esta caridad creativa, esta caridad que tiene su fuente en Dios, esta caridad que es el centro de nuestra ley, de nuestro evangelio, de la buena noticia del Señor. Esa iglesia que abraza con ternura a todos, que no deja a nadie afuera, que no excluye a nadie. Y por eso, en la carta pastoral, y ya lo hablaremos, pero allí vuelvo a insistir con pedir también perdón en nombre de la iglesia por las veces que no fuimos un abrazo de ternura. Por las veces que, como dice Francisco, la iglesia se parece más a una aduana que a un hospital de campaña. Que pedimos explicaciones, que no dejamos entrar, que pedimos papeles. No podemos ser eso. Eso no es la iglesia de Jesús. Esa no es la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús es la iglesia en la que Él dice, yo soy la puerta, y Jesús es una puerta abierta. Y por eso repito lo que también dije el cuarto domingo de Pascua. Una puerta abierta donde no puede haber ni patobicas ni porteros. La puerta de Jesús está abierta para todas sus ovejas, especialmente para las ovejas más heridas. Y todos nosotros llevamos alguna herida en el corazón. Todos nosotros tenemos dificultades. Todos necesitamos del abrazo de ternura del Padre. Por eso entonces el cuadro de Guayasamín. Por eso este cuadro en el que sentimos el abrazo enorme. Si ustedes ven también, después en los colores del cuadro, en los costados los colores son más oscuros, ¿sí? Van de un azul oscuro hacia un negro. De alguna manera interpretan que allí se da un poco todo el mundo de violencia, todo el mundo de exclusión, todo el mundo de injusticia. Y entonces esa madre protege en su corazón, en su pecho, en su útero, en su ser, a su hijo de todo ese mundo exterior tan violento. Hoy también vivimos toda esta situación tan difícil de la pandemia. Todos decimos que extrañamos los abrazos y que hoy un abrazo virtual, un abrazo del codo no es lo mismo. Bueno, cuando salgamos de esta, como iglesia tendremos que abrazar a más no poder a todos los hermanos que sufren, que se sientan parte de nuestra comunidad, que se sientan parte de esta iglesia pueblo de Dios, de esta iglesia familia que recibe a todos. Y voy cerrando para que ustedes después puedan, si quieren, escribir algunas preguntas. Yo lo que les pido es que las preguntas sean, por lo menos hoy, de esta primera parte que estamos hablando, es decir, de la estructura de la carta, del título de la carta, del cuadro de Guayasamín. Yo no soy un especialista en arte, pero he leído bastante de él. Sobre el tema de la caridad, si quieren hablar algo de las encíclicas del Papa Benedicto, si algo no se entendió, o de esto último que en la primera parte yo presento en la introducción. Yo allí digo que las motivaciones de esta carta yo las tuve a partir de la misa del 25 de abril,
misa en honor de Nuestra Señora del Valle. La Virgen del Valle es muy importante en todo nuestro país, por supuesto en Catamarca, pero también en nuestra diócesis. Muchas localidades y muchos hermanos catamarqueños hay en nuestras provincias. Y una de las cosas que me llamó más la atención cuando rezaba con las lecturas del Día de la Virgen del Valle fue que la primera lectura es del libro del Apocalipsis, del capítulo 21, del versículo 1 al 5. Y dice así: Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una voz fuerte que decía desde el trono: Esta es la morada de Dios entre los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo, y Él será Dios con ellos, será su Dios. Y enjugará todas las lágrimas de sus ojos, y no habrá ya muerte ni llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ya ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono: Mira que hago un mundo nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Capítulo 21 del Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que a veces nos da como un poco de miedo, nos genera muchas dudas o muchísimas fantasías. Creemos que en el Apocalipsis se habla del fin del mundo. Y en realidad es importante saber que el Apocalipsis es un género literario, ¿sí? Hay varios géneros literarios, muchísimos. Bueno, hay un género literario que es el apocalíptico. ¿Qué significa Apocalipsis? Significa revelación. Es parecido al género de los profetas. Los profetas anuncian algo que va a pasar. Bueno, de alguna manera el Apocalipsis es algo parecido, ¿sí? Es haber recibido una revelación de Dios sobre el futuro. Y en concreto, todo tiene valor simbólico en el Apocalipsis. Y por eso este libro, que es el último de la Biblia, ha generado un montón de preguntas. Porque tiene símbolos. Y los símbolos necesitan ser explicados. Los colores, por ejemplo. Hay un montón de colores que se usan en el Apocalipsis. Y entonces, el color, por ejemplo, blanco es un color positivo que significa la esperanza. El color rojo escarlata significa el tema del demonio y de la violencia. El color verde parduzco que aparece en el Apocalipsis significa lo que va a perecer, lo que tiene que ver con la putrefacción. Fíjense, cada color tiene algo que ver con una explicación. Lo mismo pasa con los números. ¿Cuándo es hablar del número 666 en el Apocalipsis? Y dirán, es el demonio, ¿sí? El número de la bestia. Y en realidad es una manera de contar las letras en el Imperio Antiguo y significa Nerón, que era el emperador de aquella época. Por eso, cuando leemos el Apocalipsis hay que hacerlo con mucha atención, hay que saber qué significa cada uno de los símbolos, y en realidad fue escrito hacia el año 95. Fue escrito por alguien que se llama Juan, no se sabe exactamente quién era, y fue escrito para renovar a la gente en la esperanza. La gente estaba siendo perseguida por los emperadores, ¿sí? Por el emperador Domiciano en esa época, y había sido perseguida antes por el emperador Nerón. Los cristianos estaban muy para abajo, habían perdido la esperanza, estaban desesperados, tristes. Y entonces el Apocalipsis es un canto de esperanza, de que no bajen los brazos. Y está escrito en clave o en símbolos, ¿para qué? Para que los que son como adversarios, enemigos, los romanos, no se den cuenta y lo dejen hacer circular a este mensaje de esperanza. Dos ideas muy sintéticas sobre este texto que acabo de leer, que es casi el final del Apocalipsis. Se la llama la séptima visión. Por eso dice, y vi, ¿no? Dice, luego vi
un cielo nuevo y una tierra nueva. Que esa es una promesa hermosa que ya uno la pudo haber visto antes en el libro de Isaías, ¿no? Esta idea de un cielo nuevo, de una tierra nueva. Y dice también que va a desaparecer, fíjense, el mar no existe más. ¿Saben por qué? Porque el mar es otro de los símbolos. Otros marinos vivían en el fondo y se tragaban a los barcos. Entonces, cuando dice acá el libro del Apocalipsis, el mar no existe ya, quiere decir, va a haber un momento en que se va a terminar el mal. El mal no va a tener más razón de ser, ni va a tener lugar en la existencia en Dios. Y dice después que oyó una fuerte voz que decía: esta es la morada de Dios con los hombres. La morada de Dios. ¿Se acuerdan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan? Cuando dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La morada de Dios. Dios que va a ser definitivamente el Rey de este cielo nuevo y de esta tierra nueva. Y más adelante dirá: yo hago nuevas todas las cosas. Ese yo hago, es el mismo que usó en el versículo 1 del capítulo 1 del Génesis. Cuando Dios creó. Dios crea todas las cosas y las hace nuevas. Por eso quería empezar con esta lectura bíblica. Una lectura bíblica que puede parecer complicada, que es de un estilo apocalíptico donde hay un montón de símbolos que quizá no entendemos, pero que les quería decir es un mensaje de esperanza. Dios que dice que va a enjugar todas las lágrimas. Dios que dice que el mar, que es la sede del mal en aquella época, no va a tener más lugar. Dios que dice: voy a tener mi morada entre ustedes, como diciendo, no los voy a abandonar, voy a estar cerca. Qué bueno entonces poder recibir este mensaje apocalíptico hoy como mensaje de esperanza. No está todo perdido. Estamos viviendo un momento difícil, un momento muy complicado, pero seguimos creyendo en este Dios que hace nuevas todas las cosas, en este Dios que pone su morada entre nosotros, en este Dios que enjugará todas las lágrimas y que ya no habrá llanto ni dolor. En este Dios que cumple sus promesas. Por eso cierro acá esta primera parte de la charla hoy. Carta pastoral después de mañana, no sabemos cuándo es, pero queremos ser una iglesia, un pueblo de Dios renovado, adaptado a esta nueva realidad. Y vivir una caridad, este amor de donación que tiene su fuente en Dios de manera creativa, como lo está viviendo nuestra gente, que maravillosamente nos enseña todos los días lo que es vivir el amor al prójimo en tiempos de pandemia. Y queremos ser como el cuadro de Guayasamín, una iglesia que abrace a tantos que hoy están solos, que están angustiados, que están tristes. Quizá no lo podemos hacer por las normas de la cuarentena, del aislamiento social, pero desde el corazón ya podemos empezar a abrazar a muchísimos, como lo estamos haciendo con toda la iglesia que está movilizada en la caridad en este tiempo en Río Gallegos, en toda nuestra diócesis, en las dos provincias. Y para no bajar los brazos, volvemos a leer y volvemos a renovarnos en la esperanza, en este Dios que nos dice que va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva, en este Dios que pone su morada entre nosotros, morada, su carpa, su residencia. Definitivamente la carpa del encuentro de Dios con los hombres se da. Y Dios que viene y dice: no hay más lugar para el mal. ¿Por qué? Porque dice esa expresión simbólica del Apocalipsis: el mar no existe ya. Y, como les decía, enjugará todas las lágrimas. No habrá llanto ni dolor, porque viene y hace nuevas todas las cosas. Ese mismo verbo hacer, bará, que es el mismo que usó en el Génesis 1:1. Hasta acá entonces la primera parte. Si tienen alguna pregunta, mándenla ahora por las redes. Escuchamos una canción y yo después 10 minutos contesto alguna de las preguntas. Muchas gracias por seguirnos. Gracias. Espíritu de Dios, tú
respiración. La escritura de la ternura. Ahora en un instante conectamos. Seguimos, en realidad vamos a ir como finalizando. Bueno, tomando un poquito todas las preguntas que mandaron, algunos ya las habían enviado y otras son preguntas más comentarios, ¿no? Pero me parece
a cada uno es que seamos verdaderamente felices. Entonces, si te creó por amor, te dio un montón de dones, un montón de potencialidades que está llamado a desplegar. Quizá esto de ser una iglesia nueva, quizá esto de vivir una caridad creativa sea eso, poder poner en acto algo que hace rato que quizá tenías y estaba un poco dormido. Lo otro que me parece importante también destacar es que en esta, digamos, la responsabilidad de la acción caritativa de la iglesia es de todos. Yo quise hoy destacar que la primera responsabilidad del obispo, no porque sea el más importante, sino porque justamente tengo mayor responsabilidad, ¿sí? Es como un padre de familia que tiene mayor responsabilidad sobre la conducción de su casa, junto con, por supuesto, con la madre de familia, ¿no? Digo, los padres son los que tienen que llevar adelante la vida de la familia. Entonces, en ese sentido yo quise decir la primera responsabilidad, no por ser más importante, sino porque es una responsabilidad mayor. Pero lógicamente es toda la iglesia, todo este pueblo de Dios, los laicos, los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, los que tenemos que vivir esta acción caritativa de la iglesia. Y es justamente son los laicos los que en este tiempo más nos han enseñado. La mayor creatividad en Cáritas, la mayor creatividad en la caridad y en el amor al prójimo en este tiempo, vino de los laicos. Esto es algo realmente increíble, ¿no? Cuando yo les decía, la gente que cocina, la gente que en su casa ayuda preparando cosas para llevarle a las familias, aquellos que van a los comedores, aquellos que van a llevarle las cajas de mercadería semanalmente a las familias, aquellos que con su auto van y llevan donaciones, aquellos que ordenan la mercadería, aquellos que van y hacen el postre a la tarde para que las familias también tengan como este gesto de ternura, este mimo de que se lleven el plato caliente de comida y también algo dulce para después, aquellos que preparan las tortas fritas para después llevarlas a las fuerzas de seguridad o a las fuerzas de sanidad. Digo, cuántas cosas lindas, cuántos gestos de caridad concreta que los laicos nos han enseñado en este tiempo, y eso quiero una vez más agradecerlo. Y lo otro que me parecía importante, que también un poco había salido en esto, es que me parece que nosotros mismos tenemos que vivir esta certeza del Apocalipsis, de estos cielos nuevos y tierra nueva, primero personalmente, ¿no? Por eso los quería invitar a que quizá, si tenés una Biblia en tu casa, un Nuevo Testamento, leas la lectura completa, el capítulo 21 del 1 al 5. Sentí que es Dios el que te lo dice a vos, que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, que es a vos a quien te dice que va a enjugar todas las lágrimas, que no va a haber más llanto ni dolor, que va a poner su morada entre nosotros, es decir, un Dios que es presente, no es un Dios ausente, es un Dios que está, que acompaña nuestra vida, que cuando veas y leas que dice que va a destruir, ¿sí?, los cielos viejos, va a destruir el mar, te acuerdes, el mar representa el mal, entonces no va a haber más lugar para el mal, y va a hacer nuevas todas las cosas, también hace nuevo nuestro corazón, también viene a ser nuevos nuestros vínculos. A veces tenemos relaciones con los demás difíciles, relaciones congeladas hace rato con algunos que no nos llevamos bien, con gente que a veces ni siquiera nos saludamos. ¿Por qué no creer entonces que esta propuesta de Dios de hacer las cosas nuevas también es hacer nuevos los vínculos en tu familia, nueva la comunidad? Yo siempre insisto con esto, en este pueblo de Dios, en esta iglesia hay lugar para todos. Ahora, no significa eso que estemos siempre en el mismo rol. Vamos a pensar que la iglesia es un colectivo. Vamos a imaginar que la iglesia es un colectivo. Y hace 20 años que te sentás en el asiento 2. Bueno, quizás llegó el momento de levantarse y sentarse en el asiento 7. Viste que a veces en la iglesia nos cuesta lo nuevo, nos estancamos, nos gusta el puesto que tenemos, nos gusta ser catequista 20 años, nos gusta estar en Cáritas 30 años, nos gusta estar en liturgia mucho tiempo, y a veces tenemos que darle lugar a este ida y vuelta. La idea es que nadie se baje del colectivo,
si la iglesia fuese como un colectivo. Nadie se baje, pero no hay obligación de sentarse siempre en el mismo lugar. Y hay que darle lugar a los que van subiendo. A los que van subiendo, que algunos, como en el colectivo, cuando es una señora embarazada, cuando es alguien que tiene alguna discapacidad física, cuando es alguien mayor, hay que darle lugar, especialmente. Bueno, también en nuestra iglesia. Darle lugar especialmente a quienes se acerquen y ser, como el cuadro de Guayasamín, abrazos de ternura. Ese es el ideal que queremos vivir. Y por eso la carta pastoral quiere ser eso. Líneas de acción para que después cada grupo pueda reflexionar y ver cómo puede ser una iglesia renovada. Cada grupo pueda reflexionar y ver cómo los laicos nos han enseñado a vivir en este tiempo la caridad creativa. Cómo cada grupo, cada familia, cada parroquia, cada capilla puede reflexionar y decir cómo podemos nosotros vivir el cuadro ese de Guayasamín. Casi les diría, les propondría a todos que en algún salón parroquial, en alguna capilla, poder imprimir y tener ese cuadro y recordar que toda la ternura que nos expresa ese cuadro es la ternura que tenemos que tener como iglesia. Que Dios los bendiga mucho. Los espero el martes que viene, si pueden, a las 7 de la tarde, para seguir encontrándonos. Y ahí vamos a ver la segunda parte de la carta pastoral, que justamente es en la que propongo ver a la historia como escuela de vida, porque la historia tiene mucho para enseñarnos. A veces creemos o escuchamos voces que dicen que está el fin del mundo por llegar y por eso viene la pandemia, por eso las epidemias, por eso las guerras. La historia nos enseña que no es así. Y entonces, la semana que viene vamos a hablar de una epidemia hace 150 años en Buenos Aires, donde pasaron un montón de cosas como las que pasan hoy, pero podemos aprender para tener un futuro mejor. Dios los bendiga mucho y que pasen unas buenas noches. Chao.